Buenas a todos. A continuación observaremos una aplicación de Pick and Place para el transporte y el movimiento de elementos de distintas geometrías. Una de las condiciones importantes para poder tener un buen desarrollo en nuestra aplicación de Pick and Place es tener un buen gripper que nos permita sujetar y transportar piezas de distintas geometrías. Por eso diseñamos y desarrollamos el siguiente gripper que por medio de un actuador lineal nos permite el desplazamiento de una mordaza móvil que va a sujetar y presionar los elementos respecto a una mordaza fija. La particularidad de este gripper es que cuenta con una sección eh, radial para poder hacer la sujeción de piezas circulares y una superficie plana que nos permite sujetar piezas tanto rectangulares como cuadradas. La presión de cierre puede ser regulada por medio del sistema neumático que viene de la alimentación de aire directamente del compresor y regulada por una válvula de presión. Ahora venimos a Robot Studio, que es el programa de simulación para la programación de robots ABB. Allí lo primero que hacemos para nuestra aplicación de Pick and Place es simular el stand donde van a estar los productos. Dentro de ese stand, en el segundo peldaño definimos el WordObject, donde ubicamos unos puntos que definen la ubicación de cada uno de los elementos, lo que es el tarro de pegante, el tarro de crema y una caja de productos de medicamentos. Adicional a ello, después generamos unos puntos de trayectoria para que haga unos movimientos lineales en el eje Z y unos puntos de trayectoria a nivel horizontal fuera del stand para que el robot haga una trayectoria horizontal lineal sin que vaya a chocar con alguno de las columnas del stand. Ahora, en la definición de los Rob Target, se hicieron unos en movimiento lineal, teniendo en cuenta el sistema de ejes coordenadas X, Y, Z, de tal manera de que lo realizara de manera lineal. Pero se hicieron otros en función del movimiento de las uniones y sus posiciones angulares, de tal manera de que el robot pudiera romper la singularidad y así poder hacer las trayectorias, debido a que generaba unos errores cuando él hacía unos movimientos porque sus articulaciones entraban en singularidad. Partiendo de los puntos que ya anteriormente se mencionaron, se crearon rutinas que se pueden ver en el código de Rapid. Aquí en el módulo 1 encontramos las rutinas. La primera, que es escoger cilindro. Previo a esta rutina, se ejecutará el proceso que cuando el robot iniciaba debía romper la singularidad moviendo sus ejes en una posición determinada como la inicial. Ya teniendo esta posición, se puede ejecutar la rutina coger cilindro, la cual tiene como primer comando acercamiento a work object del cilindro, el cual se va al punto paralelo a la posición en Z del objeto. Una vez estando en ese punto, avanza al siguiente punto, que es el acercamiento a cilindro, y finalmente el agarre del cilindro. En ese momento se cierra el gripper, se devuelve a la misma posición anterior, acercamiento de cilindro, luego vuelve al work object del cilindro. Desde aquí sale la rutina y vuelve a romper la singularidad. Y esta sería el final de la rutina coger cilindro. Luego de eso se copió esta rutina con los demás objetos. Es decir, coger prisma o segunda posición y coger cilindro acostado o la tercera posición. Y se copió la rutina, pero se modificaron los puntos. En este caso, al acercar al WordObject del objeto, se ubica encima del objeto. Luego se cierra el gripper y por último se regresa por cada posición y vuelve a la inicial. Después de esto se creó la primera rutina de dejar en banda. Esta consta de una serie de movimientos similares. Esta se acerca a este punto desde la singularidad con el objeto y luego baja. Suelta el objeto, vuelve al work object
y se regresa a posición inicial. Conforme estas rutinas necesitan soltar y agarrar el objeto, nacieron las siguientes subrutinas, las cuales controlan las salidas digitales de la electroválvula pegada al manipulador. Entonces, para la subrutina agarrar, primero se debe asegurar que la salida digital de apertura esté activa. Se espera un tiempo de 0.5 segundos porque si se envía inmediatamente puede fallar y no leer bien el objeto. Luego apaga la bobina a pesar de que esté el gripper abierto. La señal 1 de apertura de salida se apaga. Espera el tiempo. Luego cierra el gripper con la segunda salida encendiendo la bobina y después se apaga, pero el gripper se mantiene cerrado. Espera su tiempo y esa es la función de agarrar, sencillamente modificando las salidas digitales. La subrutina de soltar es muy similar ya que primero se asegura de que la bobina que cierra el gripper esté apagada, luego enciende la bobina que abre el gripper, luego apaga esa bobina y el gripper se mantiene cerrado. Espera los respectivos tiempos y esa es la subrutina de soltar. Por último tenemos la rutina de homing donde tenemos la función de ir a romper singularidad, o sea, la posición inicial donde el robot tiene todas sus articulaciones giradas ligeramente y la rutina de home, es decir, donde va a todas las articulaciones en cero. También tenemos la rutina de ir a posición inicial. Esta es sencilla y es la rutina de romper singularidad. Es decir, que gira todas las juntas y se queda en la posición de romper singularidad que se ve aquí. Para la última parte vamos a hablar sobre la interfaz de usuario y el desarrollo que tuvo esta. Entonces primero vamos a hablar de las rutinas. Ya se habían mencionado las rutinas de dejar el objeto en una posición, por ejemplo, y recoger el objeto y dejarlo en la banda. Luego se crearon otras tres rutinas que son exactamente la misma, pero con el objeto diferente, en la posición diferente, para dejarlo en uno de los tres espacios posibles que se puede dejar sobre la banda. Entonces, tenemos las rutinas de coger el objeto, que es mover el robot para coger el objeto. Tenemos las rutinas de agarrar, que son las rutinas que modifican las variables de salida, las salidas digitales para cerrar el gripper, o la de soltar que se hace para abrir el gripper. Se tiene la rutina main. En la rutina main que tenemos se crearon diferentes variables booleanas, las cuales tienen como objetivo dar una señalización de qué se está haciendo. Entonces, por ejemplo, las variables C1 a C3 son las variables que indican que el objeto ya fue dejado en una posición de la banda. Entonces, la posición 1, posición 2 y posición 3 de la banda. Las variables A1, A2 y A3 indican la rutina que se va a hacer, ya sea tomar el objeto 1, el objeto 2 o el objeto 3. Los LEDs A1, A2 y A3 son los LEDs que van a indicar qué rutina se está haciendo. La variable finalizar es la variable en la que se almacena cuando se va a terminar la rutina. La pinza cerrada es una variable que prende el LED que determina si la pinza está abierta o cerrada. Esto se modifica en las variables de agarrar y soltar, en las rutinas de agarrar y soltar. Se reinician valores, que quiere decir que cuando ya todas las posiciones estén llenas ya no se puede volver a dejar un objeto en la rutina, en la banda. Entonces lo que se hace para este caso es reiniciar valores para que la banda vuelva a la posición inicial sin cerrar el programa y se puedan volver a dejar objetos sobre la banda. Entonces, la rutina general, el main, inicializa estos valores, luego manda el robot a home, luego suelta la pinza en caso de que esté agarrada, de que esté cerrada, y manda al robot a posición inicial, que es una posición en donde se rompe la singularidad del robot. Entonces se hace un while que lo que hace es preguntar si la rutina finalizar es falsa. Entonces mientras esta rutina finalizar, o sea, mientras esta variable no se haya modificado, se hace la rutina. Esta rutina entra en un conjunto de if en donde pregunta si el botón A1 es verdadero, entonces lo que se hace es tomar el cilindro. En caso tal, toma el cilindro o la posición 1, enciende el LED durante la rutina, pregunta si hay posibilidad de dejar el objeto en algún punto, en este caso la variable de la función posición, la rutina posición, lo que hace es preguntar
Si C1 es falso, entonces lo deja en C1. En caso de ser verdadero, pasa con C2, pasa con C3. Y en caso de que los tres sean verdaderos, o sea que ya estén los tres ocupados, sencillamente va a tomar el objeto, lo suelta y vuelve a posición inicial. O sea, no desplaza el objeto. Entonces, como estamos mirando aquí en la rutina main, tenemos el conjunto de if donde se pregunta si el botón A1 fue presionado, entonces hace una rutina y deja en la primera posición o segunda posición o posición correspondiente de la banda, con lo mismo con A2 y lo mismo con A3. En caso de reiniciar valores, o sea que la variable de reiniciar valores sea verdadera, lo que hace es reiniciar todo. Finalmente, si la variable de finalizar es verdadera, lo que hace es salir del main y terminar el robot en la posición de home. Entonces, ahora en el flex pendant podemos ver los botones que se crearon. Entonces, se creó un LED que determina si la pinza está abierta o cerrada, enlazado a la variable de pinza cerrada. Se creó un botón de tomar posición 1, tomar posición 2 y tomar posición 3, que son los botones asociados a las variables A1, A2 y A3, los botones, los LEDs asociados a los LED A1, LED A2 y LED A3, que indica que se está moviendo en esa rutina, y los LEDs que indican si el espacio está lleno, enlazados a las variables C1, C2 y C3. El botón de Reset Memory que reinicia la memoria y el botón de salir que finaliza la rutina. Se sale del while y termina el programa. Ahora vamos a hacer uso de el entorno de simulación para probar las rutinas y el diseño del tablero que se realizó. Entonces vamos a reproducir. El robot entra en posición de home y regresa a posición inicial. Y ahora vamos a pedirle que tome la posición 1. Ahora toma el primer objeto, va y lo deja en la primera posición de la banda y retorna a la posición. Luego vamos a posición 3. El primer objeto ya está lleno, entonces va a ir a segunda posición de la banda. Finalmente vamos a tomar posición 2. En el momento que cierra la pinza, pues se muestra el indicador. En este punto ya están las tres posiciones llenadas. Vamos a dar un ejemplo con la posición 2. Entonces, el robot toma la posición 2, está durante la rutina, cierra la pinza, pero como no hay posición, la abre y regresa a la posición inicial. El objeto no es tomado. Podemos reiniciar la memoria. En este caso, estamos en posición inicial y se reinicia todo. Vamos a la posición 2. Toma el objeto, va a posición 1 porque se reinició la memoria. Deja el objeto, soltó la pinza. Y ahora sencillamente podemos terminar el programa. Vuelve a posición de home y se termina la simulación.